Bienvenidos al stand del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vamos a dar inicio a esta presentación del libro Casos relevantes de la Defensoría Pública Electoral para pueblos y comunidades indígenas, ahora de Defensoría Electoral. En esta sesión, en que se ubica en el marco de la 38ª Feria Internacional del Libro de Guadalajara, agradecemos la anfitrionía de la Universidad de Guadalajara y efectivamente también a nuestras autoridades, la magistrada presidenta Mónica Arali Soto Fregoso, quien se encarga también de estas labores, don Agustín Millán, y desde luego también a don Felipe de la Mata. Tenemos el honor de contar como participantes a la doctora Marina Marta López Santiago, quien es la titular de la Defensoría Pública Electoral. También nos acompaña la doctora Rosita de Lourdes Cancino Verdi, defensora en la Defensoría Pública Electoral, así como el maestro Carlos Francisco López Reina, defensor también en esta Defensoría Pública Electoral. Esta obra es testimonial del trabajo que se hace primero en cuanto a uno de los sectores, grandes sectores de la ciudadanía, que consiste precisamente en los indígenas, los pueblos y comunidades que acuden a la Defensoría a solicitar sus servicios, y nos van a reflejar la historia, vamos a decir, testimonial, vivencial de lo que es el trabajo de la Defensoría. Vamos a comenzar con la intervención del maestro Carlos Francisco López Reina, quien hasta por 14 minutos nos va a referir los pormenores de este trabajo. Muchas gracias, doctor Juan Carlos Silva. Pues para mí es un gran placer estar en este stand. Tengo muchos motivos profesionales y personales que me alegran en este día. El primero, porque pues Guadalajara es la ciudad que me adoptó, aunque no soy originario de aquí. La gran mayoría de mi vida la viví aquí en Guadalajara, aquí hice mi familia. Otro de los grandes motivos, pues la Feria Internacional del Libro, organizada por la Universidad de Guadalajara, que es mi alma mater, en la cual estudié la licenciatura y una de las maestrías que tengo. Y otro que yo creo que es el motivo más importante, el poder estar con personas que yo estimo mucho, mis compañeras de trabajo, mi titular y un gran amigo al que yo le tengo él lo sabe, un gran afecto. Ya nos conocemos de muchos años y pues qué mejor que en este marco estar en este foro y con grandes amigos como todos los que están presentes. Pues para iniciar con la charla respecto de el libro, que son los casos relevantes de la Defensoría Pública Electoral para pueblos y comunidades indígenas, el cual contiene diversos relatos, como ya se decía, de asuntos que se llevaron en la Defensoría Pública Electoral a partir del año del 2016 y hasta el 2022, que fungió con ese nombre como Defensoría Pública Electoral para pueblos y comunidades indígenas, ahora Defensoría Pública Electoral. Y de entre todos esos trabajos que realizaron los compañeros que integramos la Defensoría, pues el que hizo su servidor es un asunto un tanto curioso o sui generis. ¿Por qué? Porque llevaba muchos tintes de la materia electoral, pero el trasfondo era inminentemente de otra materia. ¿Por qué? Porque el asunto se relata de una solicitud al Instituto Nacional Electoral por algunas pretensiones que tenían los integrantes de un pueblo originario del estado de Baja California, que es el pueblo indígena Quiligua. ¿Por qué sui generis? Lo primero que debemos de hacer es, cuando alguien nos pide un servicio, pues es saber a quién le vamos a dar el servicio, ¿no? Y al empezar a indagar sobre este pueblo indígena, que es el pueblo indígena Quiligua, pues nos encontramos con grandes noticias en las redes, en algunas publicaciones oficiales, con que este pueblo indígena se encontraba ya extinto, que ya no existía dentro de los 68 pueblos que están reconocidos
como pueblos indígenas en México, este pueblo para muchas autoridades y para muchos sectores ya se había extinguido. Entonces, la primera es cómo las personas se autoescriben o se reconocen como indígenas quiliguas si la mayoría nos han dicho de las autoridades que está extinto. ¿Y por qué se daba esto? Por un error, porque lo que sí efectivamente se estaba extinguiendo y a la fecha es su lengua materna, el quiligua, pero sigue habiendo integrantes de este pueblo en la actualidad que son los que conforman a la comunidad que se encuentra enclavada en el municipio de Ensenada, Baja California. ¿Y cuál era? Después de indagar todas estas cuestiones, nos trasladamos hasta Baja California, varios compañeros de la Defensoría, para conocer de manera directa cuál era la pretensión de estas personas. ¿Por qué? Porque había un poquito de confusión. Su pretensión original era que querían que en la credencial para votar con fotografía se adicionara como un elemento de la credencial el de pueblo indígena quiligua. Entonces no nos quedaba muy claro porque pues esta mención en qué les podría favorecer o por qué lo querían hacer. Ya que estuvimos charlando con ellos, pues nos expresaron que su pretensión era una muy diversa a la materia electoral, pero sin la credencial para votar, ellos jamás iban a poder obtener esa pretensión, que era la de acceder a un pozo de agua y algunas otras cuestiones en las cuales les pedían como requisitos pues documentación oficial y ellos no contaban, y si a eso le agregamos que las autoridades mencionaban que ya se habían extinguido, pues se les empezaba a complicar mucho la situación. Ya que estábamos ahí, analizamos y nos dimos cuenta también que tenían un segundo problema, porque todos los integrantes de este pueblo indígena que sí tenían credencial para votar, todos los domicilios diferían. Por ejemplo, familias integradas por 5 o 6 personas, y al analizar la credencial, lo único que concordaba del domicilio era el código postal y la sección electoral, más no hacía el domicilio. Entonces, ahí había esta discordancia, ¿no? Por este motivo, pues tuvimos que acudir ante el Instituto Nacional Electoral a hacer 2 peticiones principales. Primero, que se agregara como dato en la credencial para votar el pueblo indígena. Y el segundo de las peticiones fue que se hiciera una geolocalización de la comunidad para que se acondicionara la cartografía electoral, porque había esa problemática respecto del domicilio, y al no coincidir los domicilios, si ya tenían antecedentes que cuestionaban mucho, inclusive hasta el origen del pueblo indígena, pues era muy difícil que pudieran realizar los trámites que ellos pretendían. A esta solicitud que se hizo, respondió la Junta Distrital del Instituto Nacional Electoral en Baja California y fue parcialmente favorables las respuestas. Respecto a la geolocalización y a la cartografía electoral, acordaron procedente que se hicieran las actividades pertinentes y que se realizaran el análisis y estudios para tal efecto. Pero respecto de agregar un dato a la credencial para votar, ahí la petición fue negativa y argumentaban algunas cuestiones. Por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral decía que no se podía adicionar porque la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establecía los elementos de la credencial. ¿Cuáles eran los que tenían que conformar esta credencial para votar? Ante ello, y con el afán de apoyar a este pueblo indígena, lo que se hizo fue impugnar esa resolución del Instituto Nacional Electoral ante la Sala Regional Guadalajara, que es la correspondiente a la primera circunscripción plurinominal y competente para conocer los asuntos en materia federal del estado de Baja California por ser parte de esta circunscripción. Ya una vez que la Sala Regional analiza y al resolver determina vincular al Consejo General del Instituto Nacional Electoral para que a su vez realicen los estudios pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de adicionar este dato a la credencial para votar. ¿Por qué? ¿Qué era lo que se alegaba básicamente ante la Sala Regional? Una indebida interpretación y una interpretación restrictiva
del artículo 156 de la Ley General. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, este artículo única y exclusivamente, menciona los requisitos que debe de tener la credencial para votar, estos requisitos o exigencias no son limitativas, únicamente son enunciativas. Entonces, lo que nosotros solicitamos a la sala regional era que no se realizara esta interpretación restrictiva, sino una interpretación con una perspectiva intercultural y de derechos humanos. Y por tal motivo, la sala regional Guadalajara ordenó esa vinculación al Consejo General. ¿Para qué? Para que a su vez el Consejo General analizara la situación. Pasaron algunos meses después de que la sala regional hizo esta determinación y el Instituto Nacional Electoral emite un acuerdo general para dar respuesta a la petición original de los integrantes del pueblo indígena. Pero en la respuesta había una confusión que a la fecha todavía muchas autoridades no han logrado clarificar. ¿Cuál es? El no distinguir entre qué es un pueblo indígena y una comunidad indígena. No lograban ellos distinguir esta situación. ¿Por qué? Porque al dar la respuesta decían, no es procedente o no sería procedente agregar el dato del pueblo indígena en la credencial para votar. ¿Por qué? Porque son innumerables o indeterminadas las comunidades, los pueblos indígenas que existen en México. ¿Y qué era lo que pasaba? Que el Instituto Nacional Electoral no distinguía entre pueblo indígena y comunidad indígena. ¿Por qué? Porque lo que sí es cierto es, para lograr cuantificar y determinar cuántas comunidades indígenas, eso sí estaría muy difícil. Pero en cuanto a los pueblos indígenas, sí tenemos la certeza de que son 68 pueblos indígenas. Sin embargo, esto no lo logró atender o más bien diferenciar el Consejo General. Ante ello, de nueva cuenta, vamos en un nuevo juicio de la ciudadanía ante la Sala Superior del Tribunal Electoral. Este juicio de la ciudadanía pues corrió con suertes muy peculiares. ¿Por qué? Originalmente el magistrado instructor del asunto proponía, ¿sí? Se me fugó una cuestión. Nosotros impugnamos el acuerdo, pero un tercero ajeno, argumentando un interés legítimo, también acudió a impugnar el acuerdo del Consejo General. Ellos lo impugnaban por una violación al derecho a la identidad, por la respuesta del instituto, y nosotros, además de violación al derecho a la identidad con unas especificidades que eran muy diferentes a la otra demanda, también argumentábamos que la resolución carecía de legalidad o estaba indebidamente fundada y motivada la resolución. ¿Por qué? Precisamente por este error en el que incurría el Instituto Nacional Electoral a no distinguir entre el pueblo y la comunidad indígena. ¿Qué pasa? Llegan los asuntos, el magistrado instructor de primera mano propone desechar el medio de impugnación que también se había promovido de manera paralela. ¿Por qué? Porque él consideraba que el acuerdo general iba dirigido para dar respuesta directa a los solicitantes. Por lo tanto, carecía de interés jurídico para impugnarlo. Sin embargo, la mayoría de magistrados de Sala Superior consideraron lo contrario, que el asunto se tenía que admitir y resolver el fondo. ¿Y qué pasó? Al resolver el fondo, la Sala Superior determina que no hay una violación a este derecho a la identidad. ¿Por qué? Porque argumentaba que existían otros medios para poder acreditar que estas personas eran indígenas. ¿Cómo cuáles? En ese momento estábamos transitando por una reforma a la ley orgánica con la que se crea, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, y dentro de una de sus facultades es expedir certificaciones. ¿De qué tipo? No dice. Sin embargo, pues la Sala Superior consideró que no era la autoridad o no era por la vía en la que se tenía que hacer. Eso fue en aquel momento, y por tal motivo, aun y cuando no se logró obtener la totalidad de las pretensiones en ese asunto, se tuvo un avance. ¿Por qué? Se logró que todas las credenciales para votar de esa comunidad indígena del pueblo quiligua
que está asentada en el ejido Tribu Quiligua en Baja California, pues lograran tener correctamente o identificar correctamente sus domicilios. Y a la fecha, cada vez que han hecho renovaciones de la credencial, pues ya no tienen ese problema. Esto les ha servido para de primera mano poder identificar en dónde están asentados como comunidad. Respecto a la otra pretensión, eso fue en el 2018. En la actualidad se han estado emitiendo una gran cantidad de criterios por parte de la Sala Superior, en los cuales se le ha ido reconociendo caracteres adicionales a la credencial para votar, la cual pues originalmente, o su fin original, era el de que los ciudadanos pudiéramos ejercer los derechos político-electorales a votar y ser votados, ¿sí? Y contar con esa credencial para poder emitir nuestro sufragio. Sin embargo, estos criterios han ido evolucionando y se han ido perfeccionando y garantizando la protección de estos derechos político-electorales a través de la credencial para votar. Y en la actualidad se han estado emitiendo sentencias en las cuales se le ha ordenado al Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral que haga algunos ajustes precisamente a la credencial. ¿Por qué? Porque a la fecha ya se ha emitido el criterio de que la credencial no únicamente su objeto es para votar y ser votado, sino que es el medio de identificación idóneo y de identidad para, no nada más para la ciudadanía en general, sino para acreditar la identidad de sectores o de grupos históricamente discriminados. Pues ya por cuestión de tiempo, hasta aquí sería mi participación. Agradezco la atención y pues sobre todo agradezco y estoy muy honrado de estar con estos integrantes de la mesa. Muchas gracias. Bien, como se ha podido advertir, efectivamente existe razón cuando se señala que el derecho no solamente está contenido en la Constitución, los tratados internacionales, las leyes, sino también se articula por los precedentes que se adoptan por los tribunales, en este caso el Tribunal Electoral, y fundamentalmente a través de el trabajo que se hace por parte de la Defensoría Pública Electoral. Y debo destacar otra cuestión que no solamente tiene la legitimidad que le da su actuación gratuita, su actuación desinteresada en cuanto a que la mueva un interés político personal, sino el de fundamentalmente defender a quienes acuden a la propia Defensoría requiriendo sus servicios. Y esa legitimidad va por partida doble, no solamente a través de su actividad exitosa, sino también de su propia integración. La mayoría, es decir, 3 de las personas que componen este panel son integrantes también de pueblos indígenas. Y esto pues les permite conocer de mejor manera la cosmovisión de los pueblos indígenas, que no se refleja puntualmente en las leyes. Y digo, el único honor que podría decir es que por casualidad me tocó a mí estar como proyectista de uno de los primeros asuntos que se dio en el Tribunal Electoral, si no es que el primero, que es el de la comunidad de Asunción Tlacolulita en Oaxaca. Y ahí fue donde uno empieza a comprender la necesidad de contextualizar el derecho para adaptarlo a las necesidades, a la cosmovisión, a la interpretación de lo que es la vida en todos los órdenes por parte de los pueblos y comunidades indígenas, y también, como se reconoce en la Constitución, afromexicanos y también los pueblos equiparables. Si ustedes me permiten, ahora le cedería el uso de la palabra a la doctora Rosita de Lourdes Cancino Verde. Por favor. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, yo les voy a hablar, agradezco mucho primeramente la invitación a estar aquí hoy con ustedes. Les voy a hablar de un caso también que se refleja
una cosmovisión de un pueblo y comunidad indígena de Oaxaca. El caso es la terminación anticipada de mandato en sistemas normativos internos. Este caso ocurrió en uno de los 570 municipios del estado de Oaxaca y sabemos positivamente que esos 570, 417, hoy 418 se rigen por sistemas normativos indígenas o internos. Santiago Comaltepec es un pueblo que se rige bajo sistemas normativos indígenas. Ellos, a través de la asamblea comunitaria electiva, eligen a sus autoridades, pero no nada más es la asamblea comunitaria electiva la institución que también prevalece ahí, sino también el sistema de cargos que maneja ese municipio. Ahí podemos encontrar el Consejo de Ancianos y las personas que se denominan caracterizados. La Asamblea Comunitaria Electiva es la máxima autoridad de este municipio y ella es en donde se señala una fecha, se hace la convocatoria, se presenta a todos los ciudadanos de esa comunidad y eligen a sus autoridades. ¿Qué autoridades? Bueno, autoridades municipales. Lo hacen cada 3 años, sin embargo, las autoridades están, los suplentes año y medio y, por así decirlo, la otra parte también año y medio. El caso de Santiago Comaltepec se suscitó de la siguiente manera. Hacen la asamblea, esta persona queda como presidente municipal, transcurre año y medio y los ciudadanos empiezan a molestarse porque no ven ningún avance dentro de su municipio. Entonces convocan a través de la SEGEGO, de la Secretaría de Gobierno de Oaxaca, para invitarlo y que se le presione para que convoque y se pueda determinar si sigue en su mandato o no, porque para esto él quiere seguir el otro año y medio que le hace falta, sin embargo ya no le correspondía a él, le correspondía a su suplente. Después de muchas invitaciones y de muchas reuniones, llegan y lo forzan para que convoca a asamblea. Llega al pueblo y resulta que en plena asamblea el señor se retira de ella, se va con un grupo de personas. Lógicamente, al constituirse en mesa de debates y a estar todas las demás autoridades ahí, determinan volver a dar otra fecha para que se realice la asamblea. ¿Okay? Llega esa fecha, se realiza la asamblea y deciden que quien corresponde por ley estar es el suplente, porque pues este señor ya había concluido y no habían visto pues ese avance en la comunidad. Esta asamblea se estipula en un acta que se lleva al Instituto Estatal y de Participación Ciudadana del IEPCO y él valida esa asamblea, ¿no? Sin embargo, esta persona que realiza un juicio en el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca y el Tribunal Electoral lo que hace es revocar y dice no tiene validez esa asamblea porque no le diste, o sea, no lo convocaste y no le diste su derecho de audiencia. Vaya, estos señores, estamos hablando de que es un año 2016, todo esto se realizó a finales del 2015, principios del 2016. Cuando llegan con nosotros, ya estaba ese juicio ganado por parte del presidente municipal propietario, por así decirlo. Llegan molestos porque no habían obtenido ningún apoyo de nadie y llegan con nosotros. Resulta que pues se analiza y
uno de los compañeros decide impugnar esta resolución del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. Nos vamos a sala regional, que le corresponde la sala Jalapa de la tercera circunscripción, y se alega en este asunto que no hubo una perspectiva intercultural en el momento de analizar tanto las pruebas como las actas de asamblea. Pero no solo eso, sino que como esta persona alega que no se le dio su derecho de audiencia, con lo cual ustedes dirían, ¿cómo es posible si él convocó, se salió, y cuando ahí se hace las asambleas o se convoca asambleas por un tema específico, pueden hacerlo hasta por perifoneo? Entonces no hay duda de que sí tuvo conocimiento de esa asamblea. Lógicamente no se había en un momento dado vislumbrado o analizado por parte del TEO, ¿no? ¿Qué pasa? Sala Jalapa dice, no se aplicó la perspectiva intercultural, entonces revoca la resolución del TEO. No conforme con eso, esta persona va ante Sala Superior, y Sala Superior lo que hace es confirmar lo que dice Sala Regional Jalapa. ¿Por qué es tan importante? Porque fue la primera representación que tuvo uno de los compañeros, que todavía está con nosotros, ante Sala Regional, ¿no? Es la primera defensa que tuvo en su momento dado la Defensoría Pública. Y hablamos no solo de una persona, hablamos de más de 300 ciudadanos inconformes con esa situación. Entonces teníamos que hacer todo lo mejor posible, ¿no? Otra peculiaridad del municipio de Santiago Comaltepec es que hay cargos religiosos. El Consejo de Ancianos, cuando eligen al presidente electo, bueno, a sus autoridades electas, ellos realizan ofrendas a la Virgen de la Soledad, a la iglesia de Tlacolula, o sea, son muy ceremoniosos, ¿sí? Y están presentes en el cambio de bastón de mando, que es sumamente importante para ellos, ¿no? Ahora ustedes dirán, entonces, ¿quiénes son los caracterizados? Bueno, los caracterizados también son ciudadanos que han llevado varios cargos dentro de la comunidad, pero que pueden en un momento dado, al reunir esos cargos, pueden ser como, ¿cómo le llamaríamos? Como asesores de estas personas que están ya en esos cargos. Es decir, pueden asesorar o les pueden pedir opinión ya cuando ya asumen los cargos las otras personas. Otra peculiaridad ahí es que ellos tienen también festejos importantes, festejos religiosos, que también hay personas que se encargan, que son cargos también que se manejan dentro de la propia comunidad y que son también importantes para ellos. Les puedo decir también que a partir de cierto año las mujeres tienen que votar porque asumieron la representación de sus esposos. Es un municipio donde los esposos se van muchas veces a trabajar a otros estados, países. Entonces, las mujeres son las que quedan en representación del hogar, de la familia, y son ellas quienes tienen que votar. Y algo peculiar que pasó en el 2016 es que por primera vez había una regidora de educación. Entonces, yo los invito a que lean los casos, porque son casos que nosotros consideramos de éxitos y nos sentimos muy orgullosos de cada caso que se plasmó en los libros. Entendemos que son, son contados de manera sencilla para que llegue hasta ustedes y no meternos mucho en cuestiones técnicas, para que en un momento dado la ciudadanía pueda leerlos y pueda ver lo importante que es
la atención y el servicio que la Defensoría siempre presta hacia los ciudadanos que lo necesiten. En este caso, pues fue a pueblos y comunidades indígenas, pero actualmente pues no nada más llegamos a pueblos y comunidades indígenas, sino a una gran variedad, ¿no? ¿De qué? Bueno, todas aquellas personas en situación de vulnerabilidad, ¿no? Hablemos discapacitados, adultos mayores, personas de la diversidad, en fin, llegamos a un montón, o a muchos, perdón, soy de Chiapas y hablo así, llegamos a muchas personas, ¿no? A todo aquello que justifique que necesita el servicio, y eso es pues lo que nos hace como Defensoría sentir orgullosos, y ese es un pequeño esquema de los casos que van a encontrar acá en el libro, y que yo los invito a leerlo, ¿va? Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. A mí, si me preguntaran cómo te fue en la feria del libro, yo diría: la feria del libro, escuchen, es como una torre de Babel, y así lo debemos plantear también en el caso de México. Como se dice, es una nación única y pluricultural, plurilingüística, pluriétnica y fundamentalmente plurinormativa. Y es precisamente esta cuestión que nos están refiriendo tanto el maestro Carlos López Reina como la doctora que me precedió en el uso de la palabra, en cuanto a que en el caso de los sistemas normativos internos, no solamente tiene que ver cómo se tiene que replantear los diversos instrumentos para ejercer los políticos. Nos narraba el caso de una credencial y la cuestión tan fundamental que es la identidad del sujeto, de la comunidad, que tiene que referirse también en la misma credencial, como en el caso también de lo que nos destacaba la doctora Cancino, en cuanto a que los sistemas normativos internos no solamente tiene que ver lo político, sino también lo religioso. Esta suerte de sincretismo, a la vez que se vota por autoridades políticas, autoridades de la comunidad, también lo son muchas veces de autoridades religiosas o determinaciones que tienen que ver con la forma de interpretar la vida en esa faceta. Enseguida pasaríamos a escuchar a la doctora Marina Marta López Santiago, quien es la titular de la Defensoría Pública Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Doctora, por favor. Muchísimas gracias, querido Juan Silva. Agradezco muchísimo y saludo con muchísimo gusto a todas y a todos y a todas las personas que nos están sintonizando también por redes sociales. Gracias por asistir a la presentación del libro de casos relevantes de la Defensoría Pública Electoral para pueblos y comunidades indígenas. En este libro van a encontrar 9 artículos muy interesantes, ¿no? Querido licenciado Millán, muchísimas gracias por la invitación, de verdad, de estar en el stand del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En este libro de casos relevantes de la Defensoría Pública Electoral para pueblos y comunidades indígenas van a encontrar 9 artículos escritos por personas defensoras de la Defensoría Pública Electoral y por la magistrada Yanino Talora Malasis. Hay un artículo también en el que habla del caso en especial de Rosa Pérez Pérez, un parteaguas sobre la violencia política en razón de género. Un caso escrito por el maestro Carlos López Reina, un caso escrito por Rosita de Lourdes, por Eginardo Hernández Andrés, por Atzimba, por Yasmín, por Juan Carlos y por Ana Claudia. Y son casos que nos llegan de manera cotidiana a la Defensoría Pública, y lo pusimos en este libro como un primer cohorte de aquellos litigios que llevamos con las personas que decidieron confiar en esta Defensoría Pública Electoral. Actualmente la Defensoría tuvo un cambio de nombre, somos Defensoría Pública Electoral.
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y podemos encontrar en este primer tomo, porque estamos ya escribiendo otro libro sobre casos relevantes de la Defensoría Pública Electoral, pero en este primer tomo encontramos intersecciones, la interseccionalidad de personas indígenas, mujeres indígenas, hombres indígenas, que buscaron la manera de acceder y defender sus derechos políticos electorales. Pero también encontramos la discriminación, encontramos barreras para acceder y hacer tangibles sus derechos. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué hacer un libro de casos relevantes? Les cuento que actualmente tenemos la función de otorgar 4 servicios. Los servicios que brinda la Defensoría Pública Electoral son totalmente gratuitos. Brindamos el servicio de asesoría electoral, representación jurídica, coadyuvancia para la mediación en los casos previstos en la ley y orientación en aquellos casos que no concierne a la materia electoral. Como parte de la difusión o la obligación, la facultad que tiene la Defensoría, se decidió, y con el apoyo de la Dirección General de Documentación, con el apoyo de la Escuela Judicial Electoral, con el apoyo de las magistraturas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es que se escribió este primer libro, y tenemos la autorización de las personas que fueron actoras en estos juicios para poder publicar sus casos, ¿no? Y entonces nos parece muy importante que en esta Feria Internacional del Libro se dé cuenta del litigio estratégico que ha tenido o que ha llevado a cabo en diferentes momentos la Defensoría Pública Electoral. Yo les voy a hablar de 2 artículos o de 2 casos en específico que se litigaron en esta Defensoría Pública Electoral, y uno es el reconocimiento al derecho del voto de las personas en prisión preventiva. Este artículo lo escribió la doctora Rosita Lourdes Cancino, y le dije, permíteme platicar sobre este caso que tú litigaste, que tú llevaste de manera principal en el año 2018, ¿no? Durante estos años han transcurrido ya 7 años desde el primer caso. El juicio es el sub-JDC 352 de 2018 y el 353 fueron acumulados. ¿Y cómo llegó este asunto? Este asunto llegó a la Defensoría Pública Electoral a través de un centro de derechos humanos. Marca la Defensoría y me dice, oye Marina, tenemos a personas en prisión preventiva que no tienen una sentencia firme, tienen 16 años sujetas en prisión preventiva y no hay una sentencia firme en su contra. ¿Qué podemos hacer? No han podido votar en varios procesos electorales federales. Nos sentamos con Rosita, nos sentamos con Juan Carlos, que fueron los defensores, y fueron a la cárcel. Fueron a la cárcel a visitar a estas 2 personas indígenas tzotziles. Le dijimos al Centro de Derechos Humanos, lo que podemos hacer es promover un JDC para que puedan votar. El no ya está, o sea, no hay un marco normativo que permita que, bueno, sí, en teoría podrían votar, pero materialmente no, porque no ha implementado el INE ningún mecanismo para que puedan ejercer su derecho al voto. Entonces, les dijimos, lo solicitemos, y entonces lo primero que hicimos fue, lo que hizo la defensora Rosita y lo que hizo el maestro Juan Carlos, es hacer una petición al Instituto Nacional Electoral, diciéndole, Instituto Nacional Electoral, tengo 4 procesos federales electorales en los cuales no he podido ejercer mi derecho al voto. Soy una persona indígena, tzotzil, y no me han dictado una sentencia firme. Entonces, no nos contestó el INE, ¿verdad? Y entonces ellos tuvieron que promover un JDC para solicitar la omisión del Instituto Nacional Electoral de generar mecanismos para que pudieran votar las personas en prisión preventiva. Se hicieron valer
muchos marcos jurídicos, las reglas de Basilia, la presunción de inocencia, y muchos en su demanda, fue una demanda muy bonita que hicieron los defensores, y entonces fue bien interesante que en el proceso electoral 2018 no pudieron votar, porque era un asunto de trascendencia mayor. El ponente de la sentencia fue el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, y salió la sentencia hasta 2019. Imagínense la relevancia de este asunto. Tenían que hacer un análisis histórico de que no se habían implementado medidas para que las personas en prisión preventiva pudieran votar. Y entonces propone el magistrado Felipe de la Mata en la sentencia y dice, las personas en prisión preventiva, que no hay una sentencia firme, se les debe dejar votar. Fue una sentencia que se ganó por mayoría, hubieron magistraturas que disintieron con la propuesta de la sentencia del magistrado, pero se ganó por mayoría este asunto, y por primera vez en la historia le ordena al INE, le dice, genérate una prueba piloto en el año 2020-2021 para que puedan votar. Y se votaron únicamente en prisiones federales en 2020-2021. Luego, en el Estado de México, en el Estado de Coahuila, se implementaron también mecanismos para que pudieran votar. A la fecha, solo hay 3 estados de la República Mexicana que tienen regulado su derecho al voto de personas en prisión preventiva, que es Ciudad de México, Hidalgo y Chiapas, ¿sí? Y también, por primera vez en la historia de nuestro país, en este proceso electoral para 2023-2024, votaron más de 33,000 personas en prisión preventiva. Fue bastante complicado. Estuvimos nosotros como observando las elecciones tanto en Oaxaca, en Ciudad de México, en Chiapas, cómo se daban las elecciones. Hubieron 2 estados de la República Mexicana que dijeron que no era posible garantizar la seguridad de las autoridades administrativas electorales, que fue Veracruz y Yucatán. Hubo resistencia de las autoridades penitenciarias para poder entrar y garantizar el derecho al voto. Entonces, fue tan importante la sentencia de 2018 que en este año, en este proceso electoral, más de 33,000 personas pudieron ejercer su derecho al voto, ojo, para presidencia de la República. Y también algo histórico, por primera vez en la historia de México se llevó un debate de candidatos en la cárcel, en Santa Marta, Catitla. Entonces, vamos evolucionando sobre eso, pero fue a raíz de un litigio estratégico de la Defensoría Pública Electoral. Otro asunto que les quiero contar muy rápido es el de personas desplazadas internas. Ese asunto lo escribió la doctora Yasmín Betanzos, y es importante decirles que este mismo Centro de Derechos Humanos se acercó a la Defensoría Pública y nos dijo, ¿sabes qué, Marina? Hay un grupo de personas desplazadas indígenas internas desde el año 2016, 2015. Cuando salieron no sacaron sus cosas, no sacaron su credencial de elector, y hay personas que dentro del campamento cumplieron 18 años. Entonces, de manera integral se hizo un litigio estratégico. Se pidió que por primera vez en la historia, en el año 2018, se pusiera una casilla dentro del campamento de desplazados internos. Pero lo extraordinario no está en eso, porque todos pueden votar por presidente de la República y senador fuera de su sección electoral. Lo que pedimos es que por primera vez en la historia, indígenas en desplazamiento forzado interno votaran por sus autoridades municipales, porque lo que ellos deseaban era regresar a su comunidad, y votaron por presidente municipal, diputado local, gobernador, senadurías, diputaciones y presidente de la República en el año 2018. También fue un litigio estratégico, se le solicitó al INE, el INE no nos contestó, litigamos ante Sala Superior y se ordenó que se pusiera la casilla en el campamento de desplazados internos. En este año 2023-2024 también se solicitó la casilla, pero en aquel momento pues había el temor de que hubiera un brote de violencia y solicitamos que hubieran medidas de protección
para las personas desplazadas internas, que se les diera la credencial para votar a aquellas personas que habían cumplido 18 años en el campamento, pudieron votar con la sentencia y su acta de nacimiento de la Sala Regional Jalapa. Entonces, decirles que a veces no encontramos un marco jurídico tan fuerte para que puedan acceder a un derecho electoral. Sin embargo, a través del litigio estratégico de las personas defensoras que integran la Defensoría Pública Electoral, es que podemos hacer visibles a las personas ya invisibles. Estos dos casos son de personas indígenas, las personas desplazadas internas y las personas en prisión preventiva, y están en el libro. Los invito también, y refuerzo la invitación de la doctora Rosita de Lourdes, para que lean el libro y lo desmenucen. Vean qué asuntos hemos estado llevando en la Defensoría Pública Electoral y estén también atentos. Vamos a sacar otro libro con casos más actuales, no menos importantes, todos los demás que hemos llevado, pero decirles que los defensores, las defensoras son unas estrategas importantes que hacen que las autoridades jurisdiccionales puedan dar o hacer accesibles los derechos electorales. Muchísimas gracias. Vean ustedes cómo a través de el trabajo silencioso que se hace en muchas instancias, como es el caso de la Defensoría, se empodera a la ciudadanía. En el caso que nos están refiriendo de la votación de personas en prisión preventiva, lo que se generó a través de la instancia de 2 indígenas tzotziles para toda una gran población que había pasado invisibilizada. Yo recuerdo que el primer intento que se presentó para reconocer el derecho de las personas que se encontraban en prisión preventiva surge en el Instituto Federal Electoral de aquel entonces, con una iniciativa del doctor Jaime Cárdenas Gracia, que lamentablemente fue votada en contra por la mayoría de quienes integraban en ese momento el Consejo General. Y esto pues se derivaba precisamente de ese temor de que a través de las decisiones de autoridades administrativas y jurisdiccionales se rebase, como se dice por algunos, a las mayorías de mayorías, que es precisamente el poder legislativo. No, a veces las mayorías también se olvidan de minorías, de esos grupos desaventajados, que no siempre son minorías, como es el caso de la población indígena. Más de, yo diría que cerca de 30 millones de personas en nuestro país se autoadscriben como integrantes de pueblos y comunidades indígenas, y no bien a bien se refleja en un derecho estandarizado desde una cosmovisión occidental, liberal, individualista, que privilegia la democracia representativa. No se reflejan esas cosmovisiones. Pues es precisamente que la labor de la Defensoría quien le da voz, efectividad a esos derechos humanos que se reconocen para todas y para todos. Les agradecemos en nombre del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación su asistencia, y como corresponde en estos eventos, además de la satisfacción personal de que logran ver reflejados y que se le da efectividad a los derechos de por quienes actúan, ahora también nuestro director de documentación, el maestro Agustín Millán, pasará a entregar estos reconocimientos por su participación. Primero al maestro Carlos López Reina, después a la doctora Marina Marta López Santiago, y finalmente a los ponentes, a la doctora Rosita de Lourdes Cancino. Muchas gracias, don Agustín. Sí, gracias. Pues con eso estamos cerrando nuestro panel de intervenciones del día de hoy.
los invitamos para que el día de mañana nos acompañen. Ahí está el programa en el tótem y les recordamos que todas las publicaciones de este órgano jurisdiccional son totalmente gratuitas, están a disposición de la ciudadanía y que también se puedan expresar en un muro que tenemos aquí en la parte de atrás para que emitan su opinión sobre temas relacionados con la democracia, con la justicia electoral, con la gobernanza, cómo les ha atendido el Tribunal Electoral. Así que muchas gracias a nuestro moderador, el doctor Juan Carlos Silva Adaya, que además hizo unas apreciaciones muy puntuales, muy pertinentes, y es un hombre obviamente garantista del cual todos nos sentimos muy orgullosos, y por supuesto también de la Defensoría Pública Electoral con nuevas funciones, con un mandato que nos enorgullece en el Tribunal Electoral, ese trabajo discreto y efectivo que realizan en la Defensoría Pública Electoral, y nos esmeraremos para sacar adelante la próxima edición que ya está a punto de salir adelante. Pues muchas gracias y muy buenas tardes a todas y a todos.